La casa de Dios. Un lugar donde vive Dios, creador de todo el universo, de las cosas visibles y de las invisibles. La casa del Dios Todopoderoso. ¿Te la puedes imaginar? Toda gloriosa, llena de hermosura y sin defecto alguno. La Biblia nos habla de un hombre llamado David, que deseó construirle una casa a Dios aquí en la tierra. Dice la Biblia que cuando David estuvo ya instalado en su palacio, que él construyó como rey de Israel, le dijo a Natán, el profeta de Dios: mira, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor, nuestro Dios, está bajo simples cortinas. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. El arca de la alianza es donde Dios hablaba a su pueblo, que fue puesta en un tabernáculo que montaban y desmontaban, y era llevada de un lugar a otro. Así fue durante los 40 años que anduvo Israel en el desierto. Y también al entrar Israel en la tierra prometida durante muchos años. Esa arca de la alianza del Dios Todopoderoso estuvo bajo simples cortinas, como lo observó David. Por eso, David deseó construirle una casa a su Dios, porque Dios lo sacó de andar cuidando ovejas en el campo para hacerlo rey en Israel, bendiciéndolo Dios grandemente, porque David era muy amado por Dios. Sin embargo, Dios le mandó a decir a David tiempo después, por medio del profeta Natán: no serás tú quien me construya un templo para que yo habite en él. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. También le dijo Dios a David: yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron. Y te he dado fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 y 8. Cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su trono para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, del 11 al 13. Y su trono quedará establecido para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 14. De esta manera, nuestro Dios le anunció a David que un descendiente de él, que en realidad es Cristo, le construiría la casa de Dios, el templo del Dios Todopoderoso. Pero David pensó que se trataba de su hijo Salomón, al cual le dejó el reino. Por eso David le preparó a Salomón todo para que le construyera a Dios el templo que tenía que ser digno para el Dios Todopoderoso. David pensaba: mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad, y el templo que hay que construir para el Señor nuestro Dios tiene que ser el más grande,
famoso y bello de todo el mundo. Así que le dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole: Hijo mío, yo tenía el propósito de construir un templo para el Señor mi Dios. Pero el Señor me ha dicho: he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Por eso no eres tú quien va a construirme un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 5 al 9. Y Cristo es el príncipe de paz, descendiente de David, amante de la paz, y no Salomón como pensó David. Por eso Dios le aseguró a David diciendo: Él me construirá un templo, Él me será un hijo, y yo le seré un padre, y afirmaré su reino en Israel para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Sin embargo, al creer David que Dios se refería a su hijo Salomón, David le dijo a Salomón: mira, yo con mucho esfuerzo he podido preparar para el templo del Señor nuestro Dios 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata, y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedras, a las que tú debes añadir más. Además, tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que manos a la obra, y que el Señor nuestro Dios te ayude. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 14 al 16. Porque David deseaba grandemente que su hijo Salomón le construyera a Dios el más grande y hermoso templo que fuera digno de la grandeza del Dios Todopoderoso. Lo que David no entendía es que no hay entre los seres humanos nadie que le pueda construir una casa a Dios donde Él pueda habitar. Porque dice la Biblia que el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Hechos capítulo 7, del 48 al 50. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Salomón, que fue un hombre muy inteligente y sabio, alcanzó a entender esto, y por eso, cuando le construyó el templo a Dios, le dijo a Dios: tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, es decir, en el universo que a la vista del ser humano parece una gran oscuridad. Pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Además añadió Salomón diciendo: pero ¿será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad
todo ese universo tan grande e infinito, no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Por lo que el templo que le construyó Salomón a Dios en Jerusalén es llamado casa de oración y nada más, y no que Dios viva en él, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, por muy grande y hermoso que parezca. En cambio, Jesucristo es el descendiente del rey David, que construye el verdadero templo de Dios, la verdadera casa en donde vive el Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Jesús usa piedras escogidas, moldeadas y transformadas en verdaderas joyas que adornan la casa de Dios por una eternidad. ¿En dónde toma Jesús esas piedras para edificar la casa de Dios? Dice la Biblia que a quienes lo recibieron y creyeron en Jesucristo, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Las piedras escogidas por Jesús son tomadas de entre los seres humanos, que son transformados por las manos divinas de Cristo, de pecadores a verdaderos hijos de Dios. Y no solo eso, sino que son piedras vivas para edificar la casa de Dios. Dijo Pedro a Jesús al reconocerlo, apreciándolo y amándolo de todo corazón: tú eres el Mesías, esto es, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, que es la verdadera casa de Dios, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo capítulo 16, del versículo 16 al 18. Y Pedro, siguiendo la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, fue transformado, moldeado y pulido para que fuera digno de la casa del Dios Todopoderoso. Por eso Pedro nos aconseja a nosotros diciendo: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor Jesucristo. Acérquense pues al Señor Jesucristo, la piedra viva que los hombres que no creen en Jesucristo desecharon, pero que para Dios el Padre es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, que es la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. De manera que, si creemos en Jesucristo, también nosotros seremos unas piedras vivas para edificar la casa de Dios. También Pablo dijo a los cristianos: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Porque el templo de Dios es santo
y ese templo son ustedes mismos. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen en Jesucristo, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos que cargan los idólatras. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan del medio de ellos, de ese mal ambiente que hay entre los incrédulos e idólatras, y apártense y no toquen nada impuro, es decir, esos ídolos a los cuales ellos sirven. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 18. Todos los verdaderos cristianos seremos transformados en piedras vivas, pulidas, talladas, moldeadas y engrandecidas. Jesucristo les da un brillo y una belleza extraordinaria para edificar la casa de Dios. La transformación empieza desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y se completará cuando estemos delante de Él. Dice Juan, el amado de Jesucristo: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, porque se extrañan de nuestra conducta y se burlan de nosotros, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios por haber recibido y creído en Jesucristo. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, porque la transformación está en proceso en este momento, pero sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 al 3. Y Jesucristo dice: a los que salgan vencedores por retener la fe en Jesucristo, les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Por eso, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, versículo 1. A la casa de nuestro Dios, y seremos parte de ella para siempre. ¡Qué grande alegría! Porque nuestro Dios se paseará continuamente por toda su casa, gozándose grandemente por cada piedra viva con la que está edificada, y así por toda la eternidad.